hemos estado en ayuno para predicar la palabra en esta hora. Amén. Dios les bendiga esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3 habla de las dimensiones del tiempo. Y esta mañana vamos a estar hablando un poco del tiempo. El tiempo es la medida real con la que nosotros vivimos en la tierra. Nosotros sabemos que cumplimos años por la medida del tiempo. Ha pasado un año por el tiempo. El Señor, al principio de la creación, cuando coloca las lumbreras, una es la luna y la otra es el sol, para medir los tiempos y las temporadas. Son dos cosas diferentes. En la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios, se miden los tiempos con el ciclo de la luna. Pero hubo un momento donde el hombre, el diseño de la humanidad, cambió el diseño de Dios por su propio diseño y cambiaron el calendario divino, el calendario teocrático, por el calendario gregoriano. Gregorio fue la persona que hasta ahora se conoce, uno de los que modificó esto, pues, y ahora nosotros tenemos el calendario gregoriano dividido en 12 meses, 7 días por semana, que es lo que siempre se ha hecho. Pero en el tiempo del Señor, 7 días cada semana, la luna cada 28 días cumple un ciclo de un mes, tendríamos un año de 13 meses y no de 12. Es interesante eso porque en la mesa donde Jesús compartió la última cena estaban 13 apóstoles, él como el apóstol principal y sus 12 discípulos. Pareciera sorprendente, ¿verdad? Algunos quieren sumar las horas del reloj y cuando suma 12 más 1 da 13, 11 más 2, cuando lo hace así perpendicular, da 13. Otros le ponen otra suma y quieren buscar interpretaciones de la hora del reloj, buscando alguna interpretación del tiempo. Y hoy el tema que me da el Señor lo vamos a comenzar a disertar a través de esta palabra que está en esta carta hermosa, en esa historia que le escribe el maestro, el Eclesiastés, el predicador. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice el 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Diga conmigo, todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Y este es el versículo clave, el que viene. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Padre, gracias por tu palabra que es bendita, digna de ser recibida por todos. Que este mensaje de esta mañana sea insertado, que sea sembrado en los corazones y que pueda, Señor, traer esperanza, fortalecimiento, fe, vida eterna. Porque tu palabra, Señor, son palabras de vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta mañana tiene por título Días del futuro pasado. Días del futuro pasado. Recientemente, hace algunos años, apareció Hollywood, crea una película llamada Días del futuro pasado con los X-Men. Entre los X-Men encontramos a dos personas que tienen poderes telepáticos, usan su mente para ubicar a otros de su especie y ellos alcanzan un nivel tan alto que conectándose entre ellos pueden ir a otro tiempo, a tiempo pasado. Estando entonces en el tiempo futuro y viajan al tiempo pasado para tratar de evitar una situación.
¿Cuántos de nosotros hemos querido ir o volver al pasado a resolver alguna situación de nuestra vida? ¿Le puede levantar la mano, por favor? Algunas veces hemos querido volver al pasado. Y según la física cuántica, en estos días le dieron un premio a 3 científicos físicos o que se dedican a la física cuántica. Me alegró mucho por los avances que han hecho en esa área. Pues porque nosotros entendemos nuestro planeta como físicamente solamente, pero cuando entendemos la creación de Dios como algún diseño divino, entonces nos damos cuenta que hay unas leyes y expresiones superiores a nuestro pensamiento en la creación de Dios. Aleluya. Esta mañana, hablando de los días del futuro pasado, nosotros debemos entender cómo lo dice aquí el Eclesiastés, el predicador. Este hombre, meditando en ese momento, inspirado por el Espíritu Santo, se dio cuenta, nosotros estamos volviendo al inicio. Aunque estamos en el fin, estamos volviendo al origen, estamos volviendo al principio, estamos volviendo a lo que Dios, el diseño de Dios verdaderamente. En el principio nosotros vamos a encontrar que Dios llamó a la luz de las tinieblas. La tiniebla estaba cubierta o envuelta en oscuridad. Pero Dios sacó la luz de las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí encontramos el principio. Al principio la tierra estaba desordenada y vacía. En este tiempo nosotros vamos a encontrar un caos en la tierra. En ese tiempo y en este tiempo también. Porque es que el sistema del enemigo, el sistema de las tinieblas, ha querido envolver a la luz. Pero cuando Dios declaró su palabra, nos estaba dando una cosmovisión de lo que en realidad iba a ocurrir o está por a punto de ocurrir con su iglesia, con Cristo. Esa luz que sale de las tinieblas. Y cada persona que es sacada de las tinieblas también se cumple esa misma palabra. Ahora, hablar de tiempo es interesante porque hay términos que nosotros usamos comúnmente que son del lenguaje del tiempo. Por un momento nosotros hablamos de días, hablamos de semanas, hablamos de horas, hablamos de años, de siglos, y nos damos cuenta que en cada una de las palabras que usamos tenemos el tiempo en nuestros labios. Pero aquí la Escritura dice que nosotros tenemos eternidad en el corazón sin llegar a comprenderlo. Aleluya. ¿Cómo es posible que entonces nuestro corazón sea eterno? Ciertamente no está hablando de un corazón físico que a alguna persona le da un paro cardíaco. Y es interesante que diga paro porque, y el paro cuando uno ve, una de las maneras de expresarlo es hora cero. La hora cero no existe, el tiempo no se detiene. El tiempo es continuo, hay un solo día desde el principio hasta el fin. El día del fin es el mismo día del principio, un día continuo. Si nosotros no durmiéramos, no descansáramos el cuerpo, una noche se uniría con la otra noche. Así como se une el día, nosotros pudiéramos amanecer hoy y hemos hecho vigilia. Y uno dice, bueno, ¿qué digo? ¿Buenos días o digo buenas noches? ¿Verdad que? Porque se une un día con el otro. Entonces, asimismo, vamos a encontrar en la Escritura hombre como Josué que pidió que se detuviera el sol. Pero ¿cómo es posible si la tierra es la que gira y no el sol? Porque hay teorías que nos enseñan que la tierra es redonda y otros nos enseñan que la tierra es plana. Wow, y todo esto es interesante porque todo tiene que ver con el tiempo. Pero hay una medida de tiempo que nosotros debemos reconocer en la Escritura, que es el reloj de arena. Jesús mismo dice en una de las partes de su mensaje, los últimos serán los primeros y los primeros serán postreros. Y hablar de primero y hablar de postrero también es hablar de tiempo. Porque el que va corriendo en una maratón o el que va en una carrera, simplemente llega de primero porque llegó en menor tiempo. Nosotros en realidad estamos llegando a los últimos tiempos y somos ciertamente parte de los últimos, pero los últimos serán los primeros. Cuando usted tiene un reloj de arena en las manos y él tiene una medida de tiempo, es decir,
que cada grano simboliza o significa una medida de tiempo. Nosotros en la tierra, para que puedan reconocer que existimos en algún momento, reconocemos que existieron algunas grandes figuras. Por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela, Simón Bolívar. Pero ¿quién vivió en el tiempo de Bolívar? Vivieron o nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos. Algunos de ellos tuvo que haber existido. Quizá también llevamos en nuestras venas sangre de Bolívar, sangre bolivariana, sangre de los guerreros venezolanos o de Sucre. Nosotros somos sucristas y somos sucrenses, gracias a Dios que nacimos en esta tierra. Pero fíjate, algo importante para nosotros saber y determinar que ellos existieron, tuvo que haber un registro en el tiempo, no una partida de nacimiento, aunque existe o debió haber existido, pero debe haber un registro del tiempo de vida, no cuánto tiempo vivieron en sí, sino lo que hicieron en ese tiempo. Es decir, nosotros, y es importante que tengamos en cuenta qué es la eternidad y por qué está en el corazón, no en el corazón que bombea sangre, sino en la mente. Porque si tenemos una mente que piensa que va al pasado y que va al futuro proyectándose y que vive en el presente, entonces por lo menos estamos en 3 tiempos disponibles en ese corazón, en esa mente. Cuando nosotros entendemos esto, podemos estar en 4 lugares al mismo tiempo. No sé si alguna vez a usted le pasó en el salón de clase cuando el profesor le hizo una pregunta y usted quedaba como, bueno, ¿estás en la luna? Sí, a veces estamos en la luna, estamos distraídos. Pero la realidad es que sí podemos estar en otro lugar. Nuestro cuerpo está aquí hoy. Físicamente estamos aquí. Amén. Físicamente estamos aquí. Amén. Físicamente estamos aquí. Amén. Amén. Sí estamos. Gloria a Dios. Pero en la mente pudiéramos estar pensando, oye, ¿con qué voy a romper el ayuno? Voy a hacer una sopa, voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. Pero también nosotros debemos entender que la mente, aunque puede estar pensando en lo que voy a hacer ahorita, también puede estar recordando algo del pasado. Y vuelve al pasado. Y en ese momento también puede estar proyectándose hacia el futuro, como lo de la sopa. Que además de que es otra tarea, bueno, allá en la casa tengo esto y tengo esto. Voy a hacer una sopa para romper el ayuno. Y eso es una proyección hacia el futuro. De hecho, la persona que proyecta se visualiza realizando la tarea. Si usted se proyecta en cómo va a romper el ayuno, usted se visualiza en la olla haciendo lo que va a hacer. Pero eso lo que demuestra es que en su mente ya usted está realizando esa tarea. Algunos de los grandes deportistas o famosos que obtuvieron grandes logros, parte de su victoria fue que previamente se visualizaron en las jugadas claves de sus partidos. Michael Jordan y otros, pudieran nombrar cantidades, Messi y otras personas, se visualizaron en un momento del juego donde se encontraban y pues en los juegos que le seguían ocurría. O en alguno o en otro, quizás no al siguiente, pero sí luego. Y con esa mente, cuando encontraban, sabían ya qué hacer, porque se habían proyectado hacia el futuro. En la mente de otra persona también podemos estar, de ahí que yo les digo que podemos estar en 4 lugares a la vez o en más, porque si varias personas están pensando en mí, entonces yo estoy en la mente de otra persona también. Y no es coincidencia, porque nosotros estamos en la mente de Dios y Dios está en todo y está en sobre todo y por todos. Cuando nosotros entendemos eso, debemos hacernos una pregunta, porque la pregunta surge. No comprendemos la eternidad que está en nosotros, pero la pregunta será, ¿cuál es mi tiempo? ¿Qué tiempo estoy viviendo? Y la otra pregunta que surge es, ¿qué hago con mi tiempo? Pablo es uno de los que habla acerca del tiempo diciendo, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. En ese momento eran perseguidos, eran quemados, eran echados con los leones, eran crucificados. Él mismo había perseguido a la iglesia.
Y él estaba diciendo el tiempo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el tiempo que me resta lo viviré en la fe del Hijo de Dios. Lo estoy hablando alternativamente, varios versículos donde Pablo expresa del tiempo. La expresión del tiempo. ¿Cuántos años puede vivir una persona? Conocemos algunos que han llegado a 120 de los de nuestra generación. En la Escritura conocemos a Matusalén, 979 años, y así. Pero el Señor nos ofrece una vida eterna. La vida eterna no comienza en el cielo, la vida eterna comienza en la tierra. La vida eterna comienza aquí cuando somos sellados por su Espíritu Santo o con su Espíritu Santo y somos llenos de él, de su plenitud. Sin ese sello, sin esa persona habitando en este cuerpo, nosotros pereceremos. Hay dos muertes en la Escritura, la muerte física, que de allí que también va a haber dos resurrecciones, los que resucitan para vida eterna y los que resucitan. ¿Y qué es lo que resucita? El cuerpo, porque el espíritu no muere. Resucitan para condenación eterna en el juicio eterno, el juicio del trono, del gran trono blanco. ¿Es interesante esto? Por supuesto, totalmente. Porque hablar de tiempo o la determinación de cuándo obtendré la vida eterna, ya Cristo se sacrificó. Jesús fue el que padeció, el que entregó su vida para darnos vida a nosotros. De allí que su sacrificio, esa redención, Él tomó nuestro lugar. Él entregó su vida temporal por una gloria eterna. Y aquí vino como siervo, pero Él volverá como rey. Aleluya. El tiempo. A veces nosotros estamos limitados de tiempo. Tenemos 5 minutos para hacer X tarea y uno dice, es muy poquito tiempo. Pero a veces tenemos un tiempito en la iglesia, tenemos 5 minutos escuchando la predicación y sentimos como que tenemos 1 hora. Ese predicador sí predica mucho, pero son los mismos 5 minutos. De allí que uno de los científicos famosos, Einstein, o Albert Einstein, Alberto en español, propuso una ley que habla acerca de la relatividad del tiempo. Usted puede estar con alguien que quiere mucho y que lo ama y lo abraza y pasa un rato ahí, media hora, 2 horas hablando y pasa el tiempo y dice, ay, ya se hicieron las 12 de la noche, la 1, las 2. Pero también si usted él ponía este ejemplo, o es una de las cosas que he leído acerca, si usted pone su mano en una hornilla caliente, ahí no va a durar mucho tiempo. Asimismo, cuando usted está en un lugar donde usted se siente bien, usted va a sentir que el tiempo va a pasar y no se da cuenta. En cambio, donde está en un lugar o con alguien que no le agrada, que no le cae bien, el tiempo va a ser, oye, me quiero ir porque ya no aguanto más tiempo aquí. Es importante entonces todo esto, porque Dios creó estas luminarias para que nosotros entendiéramos los tiempos, para que nosotros midiéramos las horas, para que nosotros supiéramos los días. La Escritura no menciona los nombres de los días, pero sí los menciona por número. El primer día, el segundo día, y fue la tarde y la mañana, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y el séptimo día. Pero hay un día que aunque no se menciona, está allí, el 8º día, que es el de la renovación de todas las cosas. Algunos calculan en la venida de Cristo, por lo que dice la Escritura también, que esa luz, algunos calculan al año 6000, el año judío, entiéndase, el año hebreo, está en 5700 y pico. Usted averiguará, es importante que lo haga, para que entendamos en qué tiempo estamos. Si es así, faltan alrededor de 300 años. Wow, yo creo que está más cerca. En la Escritura también encontramos una definición del Señor como el Olán, el trastornador de los tiempos. Diga conmigo, trastornador de los tiempos. El término trastornador lo vamos a encontrar también que a Pablo se le dijo de esa manera. Estos trastornan a las naciones.
Y trastornar es como voltear, pero a la vez como alborotar. Y Dios lo demostró una y otra vez en la Escritura. Cuando el sacerdote Aarón pusieron en tela de juicio si él era o no era, pusieron las varas, hicieron un acto profético y al día siguiente la vara de Aarón reverdeció, floreció y dio fruto. Dice algo más allí también. Pero ¿cómo es posible que en un día una vara seca entonces reverdezca, florezca y dé fruto? Se supone que primero había que sembrarla y que ya creciera, que entrara por ella la savia y que además le crecieran las hojas, las flores. Todo el proceso de 4 estaciones o de una temporada pasó en una sola noche. En una sola noche Dios puede transformar tu vida. En una sola noche Dios puede hacer todo su propósito. En una sola noche Dios puede cumplir todas las palabras proféticas que se han dado, las verdaderas palabras proféticas. Porque hay unas que no son tan verdaderas. Hay otras que son falsas totalmente. Pero Dios puede cumplir eso en un solo día. De allí que hay gente que piensa que todo el mundo es falso profeta. Y hay otros que piensan que todos son profetas de Dios. Pero hay que entender algo. La profecía debe cumplirse, ciertamente, porque esa es la señal del profeta, que la profecía se debe cumplir. Pero la historia es la que narra los hechos. Cuando Cristo venga, porque nosotros estamos esperando que Cristo venga, hay gente que no lo está esperando ya, hay gente que está haciendo, ya eso se debe cumplir también, pues. Hay gente que no está esperando a Cristo y está haciendo como quiere. Gloria a Dios, debe cumplirse la palabra. Pero nosotros somos de los que estamos esperando la venida del Señor. Aleluya. Y cuando Cristo venga, comenzará la historia de ese regreso de Cristo, del reino de Cristo. Algunos lo llaman el reino milenial. En realidad lo que la Escritura dice es que el enemigo va a ser atado por 1000 años. No dice que Cristo va a reinar por 1000 años. No, el reino de Cristo es eterno, no tendrá fin, lo declara la palabra. Que su reino no tendrá fin ni se disipará, que siempre tendrá el legislador. Es decir, su reino es eterno. La palabra eterno, eternidad, habla de muchos años. Hay eternidades, hay medidas de la eternidad. Usted puede decir, estuve en la cola por una eternidad. En realidad fueron, por decir, media hora, 30 minutos. Y oye, yo te esperé por una eternidad y me fui, yo me cansé de esperarte. Y fueron 2 horas, por ponerlo, ¿no? Se desesperó 2 horas. Y así podemos colocar el tiempo como una medida exagerada. Ahora, ¿cuánto tiempo estamos esperando nosotros al Señor? Nosotros debemos leer la Escritura, analizarla, meditar en ella. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham por él? Si Abraham lo vio de lejos, no sé si pasaron 2000 años, yo creo que fueron como 2000, que Abraham lo vio de lejos y dijo, yo tengo que esperarlo, yo tengo que verlo, yo quiero. ¿Cuánto tiempo lo esperó Moisés? ¿Cuánto tiempo lo esperó Elías? ¿Cuánto tiempo lo esperaron los que estuvieron con él en el ministerio aquí? Que arriesgaron sus vidas, murieron por Cristo. Murieron por Cristo. Entonces ahora nosotros nos desesperamos. Ahora queremos todo rápido. Comida rápida, aprender un tema rápido, graduarnos rápido, sanar rápido. Por la abundancia del conocimiento. Hay tanta ciencia y tanto acceso al conocimiento que estamos mal alimentados. Y cuando digo, no me refiero de la comida, me refiero del conocimiento. Ahora vemos en las redes sociales cualquier cantidad de enseñanza y hay gente que le da me gusta, sin analizar bíblicamente lo que se está disertando a través de ese mensaje. Yo pudiera pasar aquí toda la mañana y usted hasta se aburriría porque es una eternidad, ese pastor predicó una eternidad, pero pudiera darle un mensaje de 20 minutos que usted comprenda y lleve en el corazón. Y el mensaje es que en su corazón está la eternidad. A veces queremos buscar la eternidad en el cielo. Algunos lo buscan en otros lugares. Pero debemos atrevernos a buscar la eternidad que está en nuestro corazón.
Dice la Escritura, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice que de lo que está guardado en el corazón habla la boca. Y no está hablando del corazón que bombea sangre, porque eso no habla. Habla es de lo que, donde se guardan todas las cosas. Allí es donde está la eternidad de Dios. Si entonces estamos sellados con su Espíritu Santo y el Espíritu Santo conoce a Dios, aún lo más profundo de Dios, y lo revela, ¿de qué vamos a hablar nosotros entonces? De lo que está aconteciendo, tiene que ocurrir. Sea aquí, sea en otro lugar, debe ocurrir, debe cumplirse la palabra. Los hombres y las mujeres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, el encuentro que tuvieron fue para revelar o entregar la revelación que Dios les dio. A nosotros en este tiempo, como lo dice Pablo, nos fueron reveladas por el Espíritu Santo. Hay cosas que no era que no estaban allí, sino que no se les había entregado a nadie. Y Jesús lo dice, te plació, Señor, entregársela a los niños, no a los sabios ni a los entendidos. Hay gente sabia, pero que no tienen la revelación. Tienen sabiduría humana, que es diabólica primeramente, pero sabiduría al fin. Tienen un conocimiento, pero no tienen la sabiduría divina, ni tienen la revelación del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Entonces encontramos algunas personas dando algunos mensajes con la sabiduría humana. Y uno dice, wow, tremendo mensaje, sí. Pero en todo caso nosotros teniendo, aleluya, en el corazón la eternidad, no llegamos a comprender todo lo que Dios nos ha dado. Me gozo en el Señor porque esta mañana estamos compartiendo esta palabra. Días del futuro pasado. Algunas veces volteamos a querer resolver nuestras situaciones del pasado, a tratar de enmendar, de corregir, pero sin proyectarnos hacia el futuro. O queremos resolver para poder proyectarnos hacia el futuro. Y en el plan divino de Dios, que tiene todo escrito de nuestras vidas, el proyecto de Dios es salvarte, primeramente. Salvar tu alma, salvarte a ti, proyectarte a la eternidad, abrirte la puerta de la eternidad. Ahora, en una eternidad, lo decía Facundo Cabral, músico, este hombre dice una de sus frases que me gusta mucho. Él dice, todo se puede empezar de nuevo en una eternidad. Todos los días se puede empezar de nuevo. Si usted tiene una vida eterna, usted todos los días puede empezar de nuevo. Usted dice, en esta eternidad, en este día quiero ser músico, quiero aprender música. Y usted se va a dedicar a la música. En esta otra eternidad yo quiero estudiar la ciencia jurídica, voy a ser abogado. Y usted se dedica y se constituye abogado porque ha estudiado. Pero en cada una de ellas usted necesita dedicarle tiempo para aprendizaje. Algunos, y pues la gloria es del Señor, queremos recibir todo por revelación, sin estudiar. Y es Jesús que le dice a los fariseos, mire, estudien las escrituras, que en ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos la revelación divina y tenemos el testimonio, que es la palabra escrita. Hermanos amados, es preciso que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo. Nosotros no vamos a resolver todas las cosas. Quien va a restaurar todo es el Señor. Entiéndase la palabra restauración. En el Génesis la tierra estaba en caos, estaba desordenada y vacía. Había un caos. Había un caos. El sistema que gobierna este planeta, lo escribe Pablo, es necesario que haya una intervención divina, pero aún no ha llegado el tiempo, porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Quiero que hoy usted se siente y analice qué edad tengo, cuánto tiempo me resta. No lo sabemos. Sabemos cuánto tiempo tenemos. Yo tengo 41, pero no sé cuánto me queda. ¿Cuánto me queda aquí? ¿O cuánto me queda hasta que Cristo venga? ¿Cuánto me queda para ser transformado este cuerpo? Este cuerpo es el que mide el tiempo.
¿Cuánto tiempo le queda a este cuerpo? Porque dice la Escritura que el Espíritu se renueva cada mañana y cada mañana se renuevan sus misericordias. Entonces en el Espíritu hay una renovación, una juventud, pero en el cuerpo no lo vemos así. Tenemos los achaques, como decimos aquí en Venezuela, los dolores de la vejez. Oye, me amanecí, no dormí bien, me duele el cuello, me duele esto, me duele lo otro. Son los achaques de la vejez. Ayer alguien me hacía una pregunta, ¿desde qué edad comienza la tercera edad? Pues legalmente comienza a partir de los 60 años, pero ahorita encontramos personas de 60 años que no aparentan 60, aparentan menos, porque o se han operado o se mantienen físicamente activos y pues su cuerpo ha rejuvenecido, pero su mente sí sigue siendo de 60. Algunos no maduran, esto lo predicábamos la vez pasada, pero la persona cuando ya llega a una adultez o a una vejez, o es un adulto mayor, una persona de la tercera edad, adquiere una sabiduría por el tiempo que ha vivido. Nosotros la recibimos de parte de Dios, que la da sin reproche. Debemos de usarla, amén. Los invito esta mañana a ponernos de pie para estar orando, para entregar este mensaje. Gracias, Señor, porque has tratado con nuestras vidas. Gracias porque tú conoces los tiempos, Señor. Tú conoces las temporadas y conoces el momento en el que estamos viviendo, Señor. Padre amado, tú conoces a cada uno de los que están escuchando esta palabra. Te pido que trates con cada uno de ellos porque has puesto eternidad en el corazón del hombre, Señor. Tú eres la eternidad habita en ti, Señor. Tú no perteneces al tiempo, sino que el tiempo fue creado por ti, Señor. Eres sobre todas las cosas soberano, poderoso, omnipotente, omnipresente, Señor. Estás en todos los lugares y en todo momento. Gracias porque tu diseño divino, eterno y perfecto se cumple en nosotros. Guía a tu grace, Señor, con buena voluntad, con excelencia. Espíritu Santo de Dios, sigue con nosotros renovándonos. Digno eres de gloria, de honra, de alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Que Dios les bendiga. Fin de la transmisión. Nosotros